Uno de los más grandes regalos que Dios le ha dado a la humanidad es su palabra escrita. La palabra, un programa para crecer en la vida de fe. La palabra. La palabra es la semilla a través de la cual uno nace de nuevo, y la palabra tiene numerosas bendiciones para nosotros. Escucha estas palabras de vida. Bienvenidos. Una unción fresca de lo alto, que mi vida llene hoy, que descienda tu espíritu, Señor. Sencilla de decir, persona tan difícil de encontrar, que encierra en su mirada mi existir, y con su abrazo borra en mí la soledad, su luz le da a mi noche claridad. Está mi corazón, abiertas las puertas de par en par, sediento de su risa y de su voz. Su amor es tan sencillo y puro, sin ambigüedad. Su voz un libro abierto lleno de sinceridad. Mi alma confundiéndose en la suya, arriesgando a esta aventura que otros llaman amistad. Amigo, que a pesar de la distancia siempre estás. Paciencia y tu alegría me acompañan sin cesar. En mi mente siempre estás, amigo mío. Amigo, yo no puedo y mucho menos quiero dejar de pensar. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos hermanos. Estamos con ustedes, los servidores de la palabra, el hermano Miguel Ángel y el hermano Cecilio, aquí acompañándonos. ¿Cómo te va, Cecilio? Pues aquí estamos, ¿verdad? Nuevamente con toda la gente, ¿verdad? Compartiendo la palabra de Dios. Este día que pues nos permite el Señor estar aquí con todos ellos. Bien, gracias, hermano. Pues fíjate que hoy es un día muy fuerte, ¿verdad? De mucha actividad ahí en la casa de Cristo Misionero, porque fue el retiro CERS. Pues mandamos saludos a todos nuestros hermanos que pudieron asistir al retiro, y esperemos que todo el entusiasmo que tienen este día, y que pues por medio de la palabra de Dios, por la medio de las meditaciones que los padres le dieron, ¿verdad? Y la Eucaristía y la hora santa, pues tengan toda la fuerza necesaria para que pues sigamos luchando, y que también pues nos sigamos ayudando en comunidad. Y también están viviendo el retiro vocacional. No sé muy bien cuántos jóvenes son, pero desde aquí les mandamos pues bendiciones, ¿verdad? Y un abrazo, un saludo, y esperemos que ellos abran su corazón para que le puedan decir sí al Señor, un año, dos o para siempre. Igual del mismo modo mandamos saludos a todos nuestros hermanos de las colonias Francisco Zarco, Colinas del Sol, y a todos aquellos hermanos que también sintonizan el programa La Palabra aquí en el 800 AM. Bien, pues hoy vamos a empezar con la segunda parte de este curso que se llama La Liturgia, ¿va? Es la segunda parte que vamos a tomar, y se llama así: el culto al Señor, a la Virgen y a los santos. El culto al Señor, a la Virgen y a los santos, segunda parte de lo que es la liturgia, ¿verdad? Pero no vamos a empezar sin antes invocar a nuestro buen Dios, que nos asista con su Espíritu Santo y que también los asista a todos ustedes, ¿va? Vamos a hacer la oración, hermano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Del Salmo número 91. El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice al Señor: tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios,
en quien confío. Solo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales, pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. No tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día, ni a las plagas que llegan con la oscuridad, ni a las que destruyen a pleno sol. Te damos gracias, Señor Jesús, por permitirnos estar aquí. Te pedimos por todos nuestros hermanos que están allá afuera, que vienen de regreso a casa de un trabajo, de un día de labor. También todos aquellos que están sirviendo en estos momentos todavía, para que tú los asistas con tu gracia y ellos puedan transmitirte a nuestros demás hermanos con la caridad. También te pedimos que perdones todas nuestras fallas, porque sabemos que muchas veces consciente e inconscientemente nos olvidamos de ti y ofendemos tu nombre. Perdónanos, ilumínanos con tu Espíritu Santo para ser un medio eficaz y no una piedra de tropiezo para la evangelización. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, hermano Cecilio, pues vamos a empezar con el tema. Y nos viene comentando un punto así. Volvemos a decir, la segunda parte es el culto al Señor, a la Virgen y a los santos, ¿verdad? Y va a estar muy interesante, ¿verdad? Porque nos van a enseñar el porqué de las fiestas y la importancia, sobre todo, ¿verdad? Que muchas veces nosotros asistimos a las fiestas de la iglesia, ¿verdad? Pero pues muchas veces no sabemos la esencial, ¿verdad? Y lo que deberíamos de reflexionar para que también nosotros aprendamos un poco más de nuestra fe. Dice aquí un punto muy interesante, dice: antes de abordar el contenido litúrgico e histórico de las fiestas y el culto en general que la iglesia tributa a Dios, a la Virgen y a los santos, es necesario hacer algunas aclaraciones. Bien interesante todo esto, porque vamos a aclarar el porqué del tributo que se le rinde a Dios por encima de todo, ¿va? Pero también porque veneramos a la Virgen Santísima, Madre de nuestro Señor Jesucristo, y a todos los santos, ¿verdad? Que se le debe también pues respeto, ¿verdad? Y sobre todo seguir su testimonio, que sea también un motivo para nosotros de creer que podemos llegar a la santidad, ¿verdad? Y que está con nosotros constantemente. Y vamos a aclarar algunos puntos. Dice aquí: sabemos que el culto por excelencia se le tributa solo a Dios, solo a Él y a nadie más, ¿verdad? Para todos aquellos que posiblemente podamos estar confundidos, el mayor tributo solamente se le rinde a Dios y solamente a Él, quien merece toda nuestra adoración y sumisión. El culto a los santos se deriva del culto que se debe a Dios, muy independientemente de lo que muchas veces nosotros nos hacemos, ¿va? O pensamos de repente cuando no conocemos. Vamos a decir, venerar a los santos es rendirle el culto a Dios también, porque ellos pues siguen las virtudes, siguen a Jesucristo, ¿verdad? Siguen este evangelio que no es fácil, mas sin embargo ellos están allí luchando, esforzándose, ¿verdad? Entonces tú al respetar, al venerar a los santos, pues también lo estás haciendo con el mismo Dios, que es el que los adorna, ¿verdad? Y que les da todas sus virtudes y los dones. Y claro, que pues si no fuera por eso, ellos no llegarían al lugar donde están y donde la iglesia los ha colocado. Después nos viene mencionando: se honra a los santos por cuanto ellos son testigos cualificados de los frutos de la redención. Claro, no hay más. La redención atrajo a muchos, ¿verdad? Y muchos se han reafirmado por medio de Jesucristo, por medio de su testimonio, de su palabra, de su Espíritu Santo. Y claro, a través de este Espíritu Santo y este testimonio, muchos han salido al encuentro. Bien, dice aquí: para evitar confusión de ideas, la iglesia hace una distinción de cultos. Vamos a reflexionar 3 palabras. La primera de ellas es latría. La palabra latría viene del griego latreía y quiere decir servicio a un amo, al Señor soberano. El culto de latría se debe solo a Dios. De ahí que pues nosotros adoremos al Señor, ¿verdad? El único culto que se le rinde a Dios, y que no hay nadie más de esta palabra que para muchos a lo mejor es desconocida, ¿verdad? Latría. De ahí pues en algunos textos bíblicos del Antiguo Testamento encontraremos idolatra, ¿verdad? Idolatra. Entonces, que es un culto que está
aparte de lo que nosotros le rendimos a Dios, ¿verdad? Que no es un culto bueno, que aparte, pues hoy ya vemos muchos idólatras con ciertas cosas como el dinero, como los vicios, ¿verdad? Eso es la idolatría. Pero la palabra latría nos deriva de que es el culto por excelencia a nuestro Dios. Entonces también pues agarremos la palabra, pero también no la agarremos tan literalmente, más bien usemos la caridad para realmente hacerle la adoración al Señor, ¿verdad? Que esto puede ser para nosotros conocimiento, pero también debemos llevarlo a la práctica con todos nuestros hermanos, sin excluir a nadie, buenos y malos, así como el Señor nos ama a todos. Bien, la palabra dulía también viene del griego doulos y quiere decir servidor, esclavo. El culto dulía se tributa a los siervos de Dios, como son los ángeles y los bienaventurados, por razón de la gracia eminente que han recibido de parte de Dios. Ya lo decíamos, ¿verdad? Ellos mismos, los santos, han recibido las gracias de Dios, los dones, por lo cual también nosotros respetamos y veneramos y nos esforzamos por seguir pues este ejemplo, ¿verdad? Este ejemplo de testimonio que ellos nos dan. Por último dice, la palabra hiperdulía designa el valor superlativo de la palabra dulía. Este culto es reservado a la Virgen María por razón de su superioridad respecto a los santos, ¿verdad? Pues María tiene un lugar especial dentro de la iglesia, dentro de nuestro corazón y sobre todo de la fe, de la obediencia que tiene, aún siendo una niña, obedece la palabra de Dios. Es algo que nadie más ha tenido y que nadie más va a tener y que por lo tanto merece todo nuestro respeto y sobre todo pues toda nuestra veneración y amor hacia ella, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a seguir analizando estos puntos para que lo entendamos un poco mejor y también pues se nos quede claro. Mandamos saludos a todos nuestros hermanos que apenas nos están sintonizando. No se vayan, en unos segundos regresamos. La palabra no solo imparte vida, también sustenta la vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gran Radiotón por ayuda. Debemos tener siempre apetito por la palabra de Dios para asegurar un crecimiento espiritual en nuestra vida. Sencilla de decir, persona tan difícil de encontrar, que encierra en su mirada mi existir, y con su abrazo borra en mí la soledad, su luz le da a mi noche claridad. Sus manos está mi corazón, abiertas las puertas de par en par, sediento de su risa y de su voz. Su amor es tan sencillo y puro, sin ambigüedad. Su voz un libro abierto lleno de sinceridad. Mi alma confundiendo. Regresamos aquí con ustedes, hermanos, en este tu tema que se llama... Bueno, vamos a empezar el primer tema, pero queríamos aclarar algunos puntos en cuanto a lo que es la palabra latría, dulía e hiperdulía, ¿verdad? En cuanto a que vamos a estar tocando los temas el culto al Señor, a la Virgen y a los santos, y ese es un tema fuerte y complicado, delicado, ¿verdad? Que de repente pues tomamos allá afuera en cuanto a nuestros hermanos que de repente nos pasan evangelizando, pero que también nos pueden confundir, entonces es mejor tener claros ciertos puntos, ¿verdad? En cuanto a la palabra latría, es el culto por excelencia a nuestro Dios, que le debemos toda adoración y sumisión. La palabra latreia quiere decir servicio a un amo, al Señor soberano. El culto de latreia se debe solo a Dios, ¿verdad? Esto es en cuanto
a la veneración que se le rinde a los santos, ¿verdad? Porque ellos siguen fielmente el ejemplo de Jesús, siguen sus enseñanzas, cosa que no es fácil, ¿verdad? Y que pues muchos dirán, ¿por qué ustedes creen en los santos? ¿Por qué rezan a los santos? ¿Va? Sabemos que solamente se les pide su intercesión y que al final Dios es el que nos va a ayudar, ¿verdad? Dios es el que obra los milagros, pero cabe mencionar que pues nosotros seguimos a ellos porque son fieles en cuanto a las enseñanzas del evangelio, ¿va? Entonces después viene la palabra hiperdulía, designa el valor superlativo por la palabra dulea, ¿verdad? Que está por encima. Este culto es reservado a la Virgen, claro, está más claro que el agua, ¿va? ¿Por qué? Pues es la primera portadora del evangelio, la primera que dice que sí, con toda libertad, ¿verdad? Se hace esclava del Señor, se pone al servicio. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más podemos pedir? Por razón de su superioridad respecto a los santos. Bueno, pues esperamos que nos haya quedado un poco claro esto de la adoración y veneración a los santos, ¿verdad? Y a la Virgen María. Vamos a empezar con el primer tema, que se llama Fiesta de la Presentación del Señor, que cae el día 2 de febrero, ¿va? Mencionar que muchos la conocemos por el Día de la Candelaria, ¿va? O porque hacemos los tamales, o porque llevamos al niño a vestirlo, ya sea del niño futbolero o del niño doctor, o etcétera. Pues muchos lo conocemos por eso, pero en sí es la fiesta de la presentación del Señor, una fiesta muy interesante, muy importante, que vale la pena que la meditemos. Y nos viene aquí un dato histórico. Es una de las fiestas más antiguas, ¿verdad? Uy, qué interesante, que es una de las fiestas más antiguas. Y dice así, del año 390. Habla de esta fiesta con el nombre genérico de Cuadragésima de Epifanía. En aquel tiempo, la fecha de la celebración no era el 2, sino el 14 de febrero, es decir, 40 días después de la Epifanía. Ya para el siglo V empezó a hacerse uso de veladoras para subrayar las palabras del cántico de Simeón referentes a el Mesías recién nacido, luz para alumbrar a las naciones y dar mayor colorido a la celebración. Bien, pues dato histórico muy interesante, muy importante, que antes no era el 2, sino el 14 de febrero, ¿va? Aludiendo que eran 40 días después de la Epifanía, ¿va? Pero es interesante también saber esto, que es la presentación, y en el cántico de Zacarías él lo menciona como luz para alumbrar a la humanidad, y esto es muy interesante, ¿va? Para que nosotros nos dejemos guiar por esta luz. Bien, vamos a ver el primer texto bíblico, que es del libro del Éxodo capítulo 13, versículo del 9 al 12. Éxodo 13, del 9 al 12. Adelante, hermano Cecilia. Y como si tuvieran ustedes una marca en el brazo o en la frente, esto les hará recordar que siempre deben hablar de la ley del Señor, pues Él los sacó de Egipto con gran poder. Por eso deben celebrar esta ceremonia año tras año, en la fecha señalada. Cuando el Señor los haya llevado al país de los cananeos, es decir, cuando les entregue el país, según la promesa que les hizo a ustedes y a sus antepasados. Tendrán que dedicarle todos sus primeros hijos varones y todos los primeros machos que les nazcan a sus animales, porque pertenecen al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues aquí nos da a entender, ¿verdad? Que pues ciertamente a veces nosotros nos sentimos pues queremos ser libre, ¿verdad? Y sí, realmente somos libres, pero pues a veces la libertad convierte en libertinaje, ¿verdad? Pero aquí nos dice que pues tenemos que dedicarle nuestro tiempo, ¿verdad? Lo que da a entender, tenemos que estar continuamente con el Señor, como veníamos diciendo, ¿verdad? En los otros temas, nada más pues que no se nos haga así como rutina también, ¿verdad? Sino hacerlo con el fin, ¿verdad? De estar con el Señor y con amor, porque pues a veces hacemos las cosas, pero ya no vemos como las cosas así, cuando uno hace bien, ¿verdad? Uno lo ve como si fuera una obligación, pero siempre y cuando tiene que estar ahí, ¿verdad? El amor de Dios también moviéndonos, que es el Espíritu Santo. Gracias, hermano. Fíjate, hablando de que cómo en la ley de Moisés marca cómo todo el pueblo debe de presentar a las primeras crías, ¿verdad? A los primeros varones
para consagrarlos al Señor. Hoy también se hace la presentación del niño, ¿verdad? De repente tú te encuentras en la iglesia, estás en misa y de repente el padre presenta al niño ante toda la comunidad, lo levanta, ¿verdad? Dice su nombre y esto es bueno, ¿verdad? En cuanto a que lo presentas a la iglesia y se lo ofreces sobre todo al Señor, pero muchas veces igual lo hacemos y no sabemos ni siquiera el porqué de esto, ¿verdad? Que se lo estás entregando al Señor para que Él lo guíe, para que también en dado determinado tiempo, pues si te lo pide, pues lo dejes ir, ¿verdad? Ya que quiera ser misionero, misionera, sacerdote, como quiera el Señor, pero que también hoy en estos tiempos vemos que muchos presentan a sus hijos, ¿verdad? Y a veces a lo mejor ni siquiera sabemos la responsabilidad ni siquiera de tus palabras que estás diciendo, bueno, yo te ofrezco a mi hijo, ¿verdad? Ya cuando pasa el tiempo, entonces sí, sí, ya no me acuerdo de que te lo ofrecí, pero bueno, cabe mencionar que el Señor pues es luz, ¿verdad? Y que es ofrecido, y que también María pues no deja pasar esto desapercibido, en cuanto también que José pues lo lleva a presentar, ¿verdad?, al niño Jesús al templo, pero así como está prescrito en la ley, no la abole, al contrario, la cumple, Entonces, pues es testimonio para nosotros, porque nuestro Dios viene a visitarnos aquí a la tierra y viene a cumplir una ley, como diciéndonos, ¿saben qué? Pues sí se puede. Entonces no hay excusas, ¿verdad?, para que también nosotros lo hagamos. Dice que a esta fiesta también se le llamó la purificación de María, recordando la prescripción de Moisés que leemos en el Levítico 12, versículo 1 al 8. Con la reforma del Concilio Vaticano II, se le cambió el nombre, poniéndole al centro del acontecimiento al niño Dios cuando es presentado en el templo, conforme a la prescripción que leemos en el Éxodo, que acaba de leer el hermano. Entonces, al principio, a esta fiesta se le llamaba como la purificación del Señor. Pero volvemos a recalcar este punto, que por encima de todo se pone a Dios, ¿verdad? Y así nos lo aclara aquí. A partir del Vaticano II, se le cambia el nombre poniendo al centro del acontecimiento al niño Dios, nuestro Salvador, ¿verdad? Que como lo diría aquí Zacarías, en el canto de Simeón, pues es luz para alumbrar a las naciones. Vamos a ver el siguiente texto bíblico, hermanos, que es del Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 22 al 38. Lucas 2, versículo 22 al 38. Adelante, hermano Cecilia. Cuando se cumplieron los días en que ellos debían purificarse según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor. Lo hicieron así porque en la ley del Señor está escrito: todo primer hijo varón será consagrado al Señor. Fueron pues a ofrecer en sacrificio lo que manda la ley del Señor: un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. En aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Era un hombre justo y piadoso, que esperaba la restauración de Israel. El Espíritu Santo estaba con Simeón y le había hecho saber que no moriría sin ver antes al Mesías, y que en el Señor enviara. Guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron también a él para cumplir con lo que la ley ordenaba, Simeón lo tomó en brazos y alabó a Dios diciendo: ahora, Señor, tu promesa está cumplida. Puedes dejar que tu siervo muera en paz, porque ya he visto la salvación que has comenzado a realizar a la vista de todos los pueblos, la luz que alumbrará a las naciones y que será la gloria de su pueblo Israel. El padre y la madre de Jesús se quedaron admirados al oír lo que Simeón decía del niño. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, hermanos, pues vamos ahorita a meditar el texto bíblico. En unos segundos regresamos. La palabra no solo imparte vida, también sustenta la vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos.
sencilla de decir, persona tan difícil de encontrar, que encierra en su mirada mi existir, y con su abrazo borra en mí la soledad. Su luz le da a mi noche claridad, y en sus manos está mi corazón. Abiertas las puertas de par en par, sediento de su risa y de su voz. Su amor es tan sencillo y puro, sin ambigüedad. Su voz un libro abierto lleno de sinceridad. Mi alma confundiéndose en la suya, arriesgando a esta aventura que otros llaman amistad. Amigo, que a pesar de la distancia siempre está. Regresamos aquí con ustedes, hermanos, en La Palabra, en el 800 AM. Invitamos a todos nuestros hermanos que nos escuchan a través del 800 AM, pues que tengan su Biblia en mano, que también hagan la experiencia de esta eficacia, y también pues que al mismo tiempo tengan vida, hermanos. Muchas veces nos desvivimos por trabajar, por conseguir cosas, ¿verdad? Y nos olvidamos de vivir. La palabra tiene eficacia para penetrar y descubrir todos aquellos sentimientos que a lo mejor no dejamos liberar, ¿verdad? Que nos siguen ahí oprimiendo y que nos siguen haciendo daño. También esta palabra nos lleva a hacer la experiencia, ¿verdad?, de caminar. Y ahorita en el tema que vemos acerca de María y de los santos, ¿verdad?, y del culto al Señor por excelencia, ¿verdad?, que se le rinde, pues también podemos encontrar que todos estos santos tuvieron la experiencia con Cristo, tuvieron una experiencia de la palabra. Entonces, experiencia que todos nosotros tenemos la oportunidad, porque todos nosotros creo que tenemos una Biblia en casa, y muchas veces polveada, ¿verdad?, muchas veces olvidada, y pues hoy podemos empezar a leerla. Vamos a continuar aquí con el texto bíblico que estaba leyendo el hermano Cecilio en cuanto a la presentación del niño Jesús. Adelante, hermano Cecilio. Bien, hermanos, pues así como nos dice, verdad, en la Biblia, pues hay pues nosotros también podemos también, como los hijos de ustedes, tienen que pues entregarle al Señor, verdad. No es solamente nada, pues nada más de ir a misa como hacemos pues todos nosotros, ¿verdad? Sino también de estar allí con Él constantemente. Y pues eso es lo que pues todos, ¿verdad?, pues nosotros queremos, estar con el Señor. Aunque pues a veces se nos hace pues difícil, como comentaba el hermano Miguel, ¿verdad? Pues ahí está, es una lucha constante, pues que tenemos que hacerlo. Sabemos que a veces tenemos tantas actividades como ustedes que están en casa, pero pues hay que darle, ¿verdad?, prioridad a nuestro Señor Jesucristo, y a los demás pues son cosas secundarias, ¿verdad? Gracias, hermano. Fíjate que en este tema, en este texto bíblico que leías, en cuanto al niño Jesús es presentado en el templo, Ana, ¿verdad?, y Simeón, el que se van a encontrar, guiados por el Espíritu Santo, son llevados hasta el templo, se encuentran con el Salvador, con el Mesías, aquella esperanza que ellos resguardaban en su corazón y que querían, ¿verdad?, poder verlo, ya que el Señor les había anunciado que lo harían y que así lo verían. Entonces imagínate, ¿cuántos habían esperado ver esto? Y ellos, ¿verdad?, por el parte de Ana, ¿verdad?, una mujer que había quedado viuda desde, creo que había vivido 7 años nada más con su pareja, casados, y vive todo después de todo ese tiempo, pues en penitencia, en servir al Señor, ¿verdad?, con ayunos y oración, y tiene la oportunidad de presenciar esto, de presenciar al Señor. Pero también es fuerte, y debemos de meditar esto, las palabras de Simeón a María, ¿verdad?, en cuanto a lo que le dice, que mira, este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan y se levanten. Él será una señal que muchos rechazarán, a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Pero todo esto va a ser para ti como una espada que atraviese tu propia alma, ¿verdad? Entonces, pues sí, hay que festejar por lo que es la presentación del Señor, pero también debemos de meditar en cuanto a
la historia de la Biblia va en cuanto a la historia de lo que va pasando, los acontecimientos de que va viviendo María, ¿va? Todo esto que va a ir aguardando, resguardando en su corazón, y que también pues será fuerte. Una noticia así, para nosotros se nos presentaba al mundo Dios, pero para ella se le presentaba algo muy difícil, ¿va? Y que muchas veces a lo mejor hemos dejado desapercibido. Para todos aquellos que creen en María, ¿va? Y que creemos y que también le rezamos y que también le pedimos su intercesión, debemos de meditar todo esto también, que se le anuncia a ella que sí, la llena de gran felicidad, pues reconocen a Jesús, ¿verdad? Que es la luz del mundo, pero al mismo tiempo le dicen que tendrá que sufrir mucho. Y así nosotros queremos caminar con Jesús, pero también nos deben de anunciar esto, que también tenemos que pasar por ciertos sufrimientos y pruebas, ¿verdad? Para crecer, sin duda. Bien, continuamos aquí con el tema que dice así: en esta celebración la iglesia da mayor realce a una serie de ofrecimientos que se hacen a la gloria de Dios. En primer lugar, María y José se ofrecen a Jesús, siendo el padre José, ¿verdad? Y siendo María la madre, no dejan de cumplir lo que viene en los mandatos en la ley de Moisés, ¿verdad? Sino al contrario, se esfuerzan por llevarlo a la práctica y cumplirlo y presentar a Jesús a Dios y ofrecerlo, ¿verdad? Ellos reconocen que este niño es el Hijo de Dios y salvación para todos los pueblos. Simeón y Ana son también figuras proféticas que dan ejemplo de vida consagrada a Dios y de anuncio del misterio de la salvación. Bien, pues para todos aquellos que viven en esta vida consagrada, desde los matrimonios, desde pues los religiosos, los sacerdotes, desde todos aquellos que podemos nosotros consagrarnos al Señor, la obediencia siempre nos va a llevar a encontrarnos con Jesús, ¿verdad? Y la obediencia de Ana y Simeón son las que lo llevan a encontrarse con Jesús aquí en el templo, ¿va? Donde es presentado, ¿va? Como luz de la humanidad. Vamos a ver el siguiente texto bíblico, que es del libro de Malaquías, capítulo 3, versículo del 1 al 4. Malaquías 3, del 1 al 4. Adelante, hermano Cecilio. Dice la palabra de Dios: el Señor Todopoderoso dice: voy a enviar mi mensajero para que me prepare el camino. El Señor, a quien ustedes están buscando, va a entrar de pronto en su templo. Ya llega el mensajero de la alianza que ustedes desean. Pero, ¿quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién podrá entonces permanecer en pie? Pues llegará como un fuego para purificarnos, será como un jabón que quitará nuestras manchas. El Señor se sentará a purificar a los sacerdotes, los descendientes de Leví, como quien purifica la plata y el oro en el fuego. Después ellos podrán presentar su ofrenda al Señor, tal como deben hacerlo. El Señor se alegrará entonces de la ofrenda de Judá y Jerusalén, igual que se alegraba de ella en otros tiempos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues ciertamente es verdad, a veces pues no vamos a meternos tanto en el Antiguo Testamento, sino lo que vivimos constantemente en nuestra vida diaria. A veces llegan personas, ¿verdad? Pues personas que llevan la palabra de Dios, que nos traen la palabra de Dios, y a veces en vez de aceptarlos, ¿qué hacemos? Les cerramos la puerta, no tan solo la puerta de tu casa, sino también la puerta de tu corazón. A veces hacemos eso, y así es lo que pasa también, lo que trata de decir, de explicarnos aquí en la palabra de Dios. Sí, porque cuando uno llega a llevar la palabra, eso pues lo decimos por experiencia, ¿verdad? A veces los mismos hermanos católicos, supuestamente católicos, ¿verdad? Y pues te dicen, no tengo tiempo. Ciertamente sí, no hay tiempo, ¿verdad? Pero ¿qué tal en las diversiones? ¿Qué tal en otras cosas, verdad? Cosas que ni siquiera tienen chiste, ¿verdad? Pero sí le damos importancia. Y Dios le damos la mínima parte. Sí, una cosa de nada, ¿verdad? Cuando Él tendría que estar en todas las horas, en todos los momentos. Sí, y ahí está, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Cuando uno llega, ¿verdad? Uno se incomoda porque te hablan la verdad o nuestras verdades. Sí.
Y pues en vez de escuchar la palabra de Dios, cierras la puerta y ya. Cosa así lo vemos tan sencillo, ¿verdad? Pero pues así es lamentablemente la humanidad, ¿verdad? No queremos aceptar la verdad, que es Dios, no queremos escuchar su palabra, que constantemente Él nos llama y sigue insistiendo. Gracias, hermano. Pues ya nos dice la palabra de Dios. ¿Quién podrá resistir? ¿Quién podrá resistir a mi mensajero, ¿verdad?, que voy a enviar? El Señor a quien ustedes están buscando va a entrar pronto en su templo, ¿verdad? Y así el Señor todos los días nos busca, ¿verdad? Desde el momento en que nosotros despertamos, el Señor nos toca la puerta, ¿verdad? Y muchas veces nosotros no nos acordamos, nos paramos, nos vamos a trabajar, ¿verdad? Nos vamos a nosotros mismos, que a veces estamos sirviendo en la iglesia, a veces nos levantamos rápido y vámonos, te cambias, te alistas, y porque ya se te pasó el tiempo, ¿verdad? Y se te va sin rezar, sin decirle a Dios, pues gracias por despertarme, gracias por permitirme servir aquí todavía, pues en tu casa, ¿verdad?, en tu servicio, y pues se nos olvida. Pero entonces el Señor nos dice que aquellos que lo estamos buscando, que lo estamos esperando desde hace mucho tiempo, a veces inconscientemente, pues el Señor llega al templo, ¿va? Y ahí es donde lo podemos encontrar, ¿va? Muchas veces decimos, no, yo rezo desde aquí, desde mi casa, y sí, efectivamente, ahí Dios te escucha, pero ¿qué mamá que tiene a su hijo a muchas distancias no le gustaría verlo ahí cerca, ¿va?, con ella? Pues sin duda a todas, ¿va? Así nuestro buen Dios quiere que también nosotros nos acerquemos en beneficio propio, ¿va? No es que beneficiemos al Señor. Mandamos saludos a nuestros hermanos Lupita, ¿va?, de aquí de la parroquia Cristo Misionero de los Matrimonios. Regresamos. La palabra no solo imparte vida, también sustenta la vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Enseñar a los hombres el mensaje de Cristo, santificar a los hombres distribuyéndoles la gracia, guiar a los hombres hacia Dios en las variadas situaciones de esta vida. Esa es la misión de la Comisión de Catequesis. Conócela e instrúyete. Escucha el programa Comisión de Catequesis, sábados, 3 de la tarde. En Koinonia Radio, conduce el... Debemos tener siempre apetito por la palabra de Dios para asegurar un crecimiento espiritual en nuestra vida. Sencilla de decir, persona tan difícil de encontrar, que encierra en su mirada mi existir, y con su abrazo borra en mí la soledad, su luz le da a mi noche claridad. En sus manos está mi corazón, abiertas las puertas de par en par, sediento de su risa y de su voz. Su amor es tan sencillo y puro, sin ambigüedad. Su voz un libro abierto lleno de sinceridad. Mi alma confundiéndose en la suya, arriesgando a esta aventura que otros llaman amistad. A mí. Regresamos aquí con ustedes, hermanos, en este tu programa La Palabra. Ahora les mandamos saludos a nuestro hermano José, a nuestra hermana Lupita, que están pues sirviendo en el grupo de matrimonios, ¿verdad? A José y a Galilea. También queremos decirles que gracias por estar viendo el programa, ¿verdad? La otra semana fue cuando mandamos saludos también, ellos que a lo mejor están ahí siguiéndonos, y que de repente también nos apoyan, ¿verdad? Cuando estamos en los apostolados, también nos acompañaban a difundir la revista y también nos apoyaban con los alimentos. Mandamos saludos, hermanos, y que el Señor los siga bendiciendo, y gracias por estar aquí en el programa. Continuamos aquí con el tema que se llama
fiesta de la presentación del Señor, el día de 2 de febrero, que nosotros normalmente lo conocemos como el día de la Candelaria, ¿va? Que sí, en la Epifanía del Señor, en la presentación, ¿va? Pues se parte la rosca y empezamos a hacer ahí nuestro ambiente, ¿va? Nuestro paring, porque que le sale el monito ya te toca a ti los tamales y esto, y está muy bien, pero también hay que tener el verdadero sentido y el significado de lo que es esta fiesta, ¿verdad? Que también podamos meditar la palabra, es algo que nos debería encantar. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar una riqueza mayor, ¿verdad? Una fiesta más grande la vamos a entender, ¿verdad? Y a conocer. Entonces, pues bueno, pues sigamos viviendo pues este día, ¿va? Pero ya con un sentido diferente. Continuemos. Vamos a ver el libro de lo que es, una carta del apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 2, versículo 14 al 18. De la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 14 al 18. Adelante, hermana Cecilia. Así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humanas, para derrotar con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo. De esta manera ha dado libertad a todos los que por medio a la muerte viven como esclavos durante toda la vida. Pues ciertamente no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham, y para eso tenía que hacerse igual en todos sus hermanos para llegar a ser un sumo sacerdote fiel y compasivo en su servicio a Dios, para obtener el perdón de los pecados de los hombres por medio del sacrificio. Y como él mismo sufrió y fue puesto a prueba, ahora puede ayudar a los que también son puestos a prueba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea, aquí nos enseña, ¿verdad? La carta a los Hebreos, como también recordamos, Jesús sufrió, ¿verdad? Por la tentación en el desierto. Y así también constantemente pasamos ciertas dificultades. Pero pues si tenemos Dios, si Dios está en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿verdad? Pues por muy grande o fuerte sea, ¿verdad?, los problemas, siempre vamos a salir adelante. Pero pues si estamos pues desviados, ¿verdad?, pues fácilmente nos ganan, sí. Pero pues para eso también yo creo, ¿verdad?, están los servidores de las diferentes pues iglesias, ¿verdad?, o religiones, ¿verdad? Sí, porque predicamos también un mismo Dios. Y yo creo que para eso uno se entrega, tal vez no para toda la vida, y gracias a Dios que también tenemos personas que están ahí para toda la vida. Y qué bueno, ¿verdad? Porque hace falta para que todas esas personas pues no se nos vayan, sí, porque pues sabemos que el demonio, ¿verdad?, nos ofrece en charolas de plata, ¿verdad?, y te da todo, y pues como uno, ¿verdad?, es tan materialista, y pues fácilmente caemos, pero siempre tenemos que estar en diálogo con Dios para no pues desviarnos, ¿verdad? Fíjate, hermano Cecilio, que ahorita meditando el texto bíblico que leías, ¿verdad?, al principio pues sí, cuando uno hacemos memoria de esta presentación que hace María, ¿verdad?, al niño Dios, a nuestro Padre Dios, ¿verdad? Pues sí, ahí lo lleva pues bien, sano, ¿verdad? Pero 33 años después se hará, ¿verdad?, el verdadero sacrificio y será lastimado, y aquí, como nos menciona en la carta a los Hebreos, ¿verdad?, se hace igual a nosotros, hombre, ¿verdad?, con sus debilidades, menos en el pecado, para pues poder, por su sacrificio, que se han borrado nuestros pecados. Nosotros, al llevar a meditar todo esto, pues le daremos otro sentido a esta fiesta y encontraremos una gran riqueza. Dice aquí también que en el texto bíblico, de esta manera ha dado libertad a todos los que por miedo a la muerte viven como esclavos durante toda la vida. ¿Cuántos hermanos y hermanas vivíamos así o seguimos viviendo con este miedo, verdad? Allá afuera, hace unos días, ¿verdad?, estábamos viendo las noticias de una protesta que se hacía allá en el viejo continente en cuanto a la aprobación al aborto, ¿va? Y cómo te daba un poco así, te daba lástima, ¿va?, impotencia de repente, y veníamos comentando el hermano Cecilio y yo
qué deberíamos hacer nosotros como misioneros, como católicos, ¿verdad? Y pues ya, pues es de pedirle ahí a Dios que nos ayude, ¿verdad?, a reaccionar de buena forma con esa libertad para hacer lo bueno y no lo malo. Pero bueno, para todos aquellos que meditamos la palabra de Dios, que nos acercamos a una iglesia, a un ministerio, ¿va?, pues debemos sentirnos libres y pues esa libertad de amar al prójimo y, como lo decíamos hace rato, pues sin excluir a nadie, ¿va?, ya que Dios saca su sol sobre malos y buenos, ¿va? Pero sí hay que meditar estos textos bíblicos, hay que conocer a estas fiestas y pues yo decía ahorita, comentaba que no lo sabíamos esto, sino que ya hasta que nosotros vamos también conociendo y leyendo los temas, vamos aprendiendo cada vez más y más y le vas encontrando sentido a todas las fiestas. Pero de repente, pues sí, hay cosas que se nos van y volvemos otra vez a lo mismo. Entonces, constante, pedirle a Dios que nos ayude. Dice aquí, un punto muy interesante: impulsados por el Espíritu Santo, fueron al templo aquellos dos ancianos, Simeón y Ana, e iluminados por el mismo Espíritu, reconocieron al Señor y lo anunciaron a todos con entusiasmo. ¿Va? Pues testigos de fe necesitamos, todo el mundo ahí necesitamos testigos de fe, de verdadera fe, sin pena, sin vergüenza, sin miedo, ¿verdad? Y aunque a veces cuesta, pues también por este mismo Espíritu que se reconoce a Jesús, también este mismo Espíritu nos impulsa a dar testimonio de Él, ¿verdad? Y pues también animar a otros, animarlos y a darles ese empujón, como también a nosotros nos los han dado, ¿verdad? Y que pues el Señor nos bendiga a todos. Bien, queridos hermanos, cabe mencionar que mandamos saludos, ahí se me pasó, por ahí a los ranchitos del Toro, ¿verdad? Aquí a nuestra hermana Norma, que también nos escucha, y también a los jóvenes que vienen cada fin de semana con nosotros, que a lo mejor no pudieron venir, pero que están ahí. Pues si Dios quiere, y solo si Dios quiere, nos vemos la próxima semana con ustedes, los servidores de la palabra. Esto fue La Palabra, un programa para crecer en la vida de fe. Espéranos la próxima semana por Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Una unción fresca de lo alto, que mi vida llene hoy. Que descienda tu Espíritu, Señor. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.